Bienvenidos al proyecto integrador de saberes PIS2. Hoy hablaremos acerca de la técnica del interrogatorio didáctico. Para ello, daremos una breve introducción de qué es una técnica didáctica. La técnica didáctica es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamentos psicológicos destinado a orientar el aprendizaje del alumno. Es por eso que contribuye a desarrollar la indignación de lo general a lo particular o viceversa, de lo conocido a lo desconocido, recapitular y sintetizar de lo que se ha investigado y estudiado, a estimular el trabajo individual, el análisis crítico y la reflexión. Promueve la participación del aprendiz y su capacidad de autoevaluarse. El éxito o no del interrogatorio didáctico está en la forma o manera en el que interroga. El interrogatorio didáctico. Interrogar y preguntar son pues dos términos de significado semejante, pero además existe un matriz expectativo, ya que supone una demanda, es decir, la formulación de una petición de respuesta al otro. Interrogar implica que se espera una respuesta adecuada y pertinente a la pregunta realizada. Por tanto, no parece desacertado tomar como punto de partida la asunción de que la interrogación es el vehículo más apropiado para establecer un proceso comunicativo bidireccional entre dos o más sujetos, y quizás sea por ello una situación tan frecuente en los ámbitos escolares. Sin embargo, el interrogatorio es empleado didácticamente con más intencionalidades de las que le otorga el diccionario de la lengua española, que el término interrogación didáctica se entiende como la solicitación verbal o gestual, que exige una respuesta también verbal o factual que se realiza en contextos educativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se distingue entre preguntas directas e indirectas, implícitas e explícitas, abiertas y cerradas. Uso práctico del interrogatorio en las aulas. El aula es un espacio en el que se producen situaciones interrogativas con mucha más frecuencia que en cualquier otro lugar. Esto se debe a que en este espacio los alumnos pueden desarrollar más sus habilidades y profundizar sus conocimientos con la ayuda del docente, donde el alumno pregunta y de igual manera ambos esperan respuestas de acuerdo al tema establecido por el profesor. En este método de enseñanza permite promover la participación del alumno y su capacidad de autoevaluarse. El método del interrogatorio es una herramienta utilizada para todos los docentes, ya que les permite medir los conocimientos a los estudiantes, así como también evaluar si ellos prestan atención o si la clase dada ha sido satisfactoria para cada uno de los educandos. Rol del docente. El rol del docente no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador. Tiene que conocer cada uno de los intereses del estudiante y sus necesidades, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser un guía, un acompañante del alumno. Dentro del uso práctico para el interrogatorio, el docente selecciona y garantiza los contenidos que ha de desarrollarse en las situaciones de aprendizaje, así como las preguntas que va a realizar al alumnado, ya que si éste no prepara la clase o la evaluación, va a ser difícil que pueda llevar la clase hasta el final de la hora.
debe llevar un cronograma en donde especifique en qué momento ha de utilizar el recurso y cuánto tiempo va a demorar en la aplicación del mismo. Antes de empezar la clase, el docente debe hacer una síntesis sobre el tema a tratarse evaluando a los estudiantes. Para ello, los alumnos deben estar preparados y aptos para esta evaluación, con las indicaciones que el profesor les haya propuesto un día anterior y así poder llevar a cabo la clase. Durante la clase, el rol del docente es iniciar con una actividad motivadora, en concordancia con la temática que va a desarrollar, mediante el empleo del interrogatorio. Una clase motivadora siempre dará confianza a los estudiantes desde el inicio, para que ellos estén aptos a participar en todas las actividades propuestas por el docente. Además de ello, va a permitir que los alumnos tengan una clase más relajada y entretenida, ya que toda su atención estará en el docente y esto les permitirá captar de mejor manera el contenido y tener mayor facilidad en el aprendizaje. El rol del estudiante es ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse, tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. El estudiante construye su conocimiento a partir de pautas y lineamientos que da el docente, de tal forma que el estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje. Es así que debe desarrollar habilidades de búsqueda y análisis que le permitan construir conocimiento. A través de esto, el estudiante aprenderá de manera autónoma y generará espacios que le permitan construir conocimientos a su ritmo, de tal forma que pueda brindar un aporte a la sociedad y el aula desde su saber. El estudiante debe prepararse para la clase, sea esta presencial, virtual o combinada, revisando y repasando contenidos previos, tales como investigaciones relacionadas al tema, lecturas y materiales que le haya indicado el docente previamente, o de modo propio. Es necesario que el alumno se prepare para las diferentes actividades previstas en la clase. Si éste se prepara de manera consciente, va a ser mucho más fácil poder adquirir su conocimiento, ya que va a entender de qué trata la clase y a su vez va a aportar y va a participar en las actividades desarrolladas por el docente. Su acta de preparación le facilitará la comprensión en la clase y podrá interactuar con su docente y con sus compañeros. Importancia del interrogatorio en el campo educativo. Un elemento didáctico tan importante como la interrogación ha suscitado una reflexión sobre su correcto uso con miras a optimizarlo como recurso didáctico. En este sentido, que nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Cuántos preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Cuál es el propósito de tu pregunta? ¿Qué es la intencionalidad? Y finalmente, ¿cómo fortalecer el interrogatorio para el crecimiento de su valor como recurso didáctico? El cuestionamiento de estilo de enseñanza es uno de los elementos clave de la interacción. Es por esto que la interrogación en el aula está compuesta principalmente por profesores y ampliamente utilizado por los estudiantes. Ya, la interrogación y el proceso didáctico. Primero, debemos distinguir entre problemas directos e indirectos, explícitos e implícitos, apertura y cierre. Y las preguntas pueden ser de una forma de pregunta pura, no importa que sean del todo. Necesita responder al todo en una respuesta binaria de sí o no, curiosas o parciales, asumiendo que son restrictivas a la parte específica del problema que se está tratando con responder. También hay pregunta indirecta donde la forma curiosa se oculta de alguna manera, pero también se anima a una respuesta concreta. Preguntas de este tipo serán como, no me interesa saber quién es o parece obvio, en las que el interrogador quiere una respuesta, incluso si parece expresar claramente lo contrario. Es necesario incluir a la didáctica, ya que esta ayuda a la clasificación de aquellas conductas o actividades docentes que parezcan equivalentes a problemas.
ya que provocan respuestas verbales en la asignatura o conductas equivalentes a su respuesta. El interrogatorio como método de enseñanza. Desde la concepción más general de la enseñanza, la construcción del conocimiento se entiende como una conexión entre buenas preguntas y malas preguntas. Tradicionalmente, el docente plantea una pregunta que el alumno debe resolver. Si responde correctamente, demuestra que sabe. De lo contrario, es necesario obtener nueva información o sustituir la existente por una correcta. En cualquier caso, es el maestro quien posee la mayor parte del conocimiento y, por lo tanto, puede obtener una respuesta correcta desde el principio. En esto radica su autoridad intelectual y uno de sus privilegios más valiosos. El maestro define lo que constituye el conocimiento a partir de la imposición directa de su versión sobre él. Al estudiante simplemente se le asigna un papel pasivo y receptivo como conocimiento establecido de preguntas, cuanto más pregunta. Pero cuanto más preguntas hace el profesor, menos preguntas hace el estudiante, lo que contrasta con la idea de que las preguntas del profesor son un modelo y un estímulo para las preguntas de los estudiantes. La mayéutica, un instrumento de la didáctica. El método socrático o mayéutica ha sido reconocido como uno de los predecesores más antiguos de la teoría constructivista en la educación. Básicamente implica generar un proceso de enseñanza a través del diálogo, complementando con una serie de preguntas y respuestas. Y su propósito es promover que los educandos realicen procesos intelectuales complejos y profundos para construir conocimiento. En este tipo de diálogo, promueve la reflexión profunda de los estudiantes sobre el tema de investigación. Esta reflexión surge de la necesidad de responder a las preguntas planteadas por el docente. El aprendiz debe evaluar sus conocimientos y brindar argumentos efectivos y bien estructurados para sustentar una posición que viene a ser, en este caso, la tesis. Fomentar el interrogatorio didáctico. Antes de clases, para llevar a cabo el interrogatorio como técnica didáctica, esta hace presencia desde la planificación de clase, donde se demuestra el interés hacia sus alumnos y alumnas, buscando la manera más didáctica de impartir su asignatura, siendo el interrogatorio didáctico una de las formas más sencillas y antiguas, tanto para aprender como para enseñar, desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores. Los estudios sociales y el interrogatorio. Dentro del área de las ciencias sociales, las cuales toman al ser humano, sus relaciones y contexto como objeto de estudio, se caracterizan por su diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad, ocupando múltiples aspectos humanos. Debido a esto, enseñar y aprender ciencias sociales resulta complejo, pero dadas las características del interrogatorio didáctico, las cuales fueron mencionadas anteriormente, lo hace más flexible, dando la oportunidad de analizar y criticar cada tema a enseñar. El arte de interrogar es para el maestro el arte de las artes y la manera más didáctica de enseñar. Muchas gracias por la atención prestada.